Durante la Semana de la Educación, comprendida del 14 al 17 de octubre, la MANE, Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, convocó una movilización nacional para manifestarse en contra del Acuerdo por lo Superior 2034. ¿En qué consiste tal acuerdo? Caminando por las calles de Bogotá, preguntamos a varios estudiantes qué conocían respecto al tema. Estas son algunas respuestas. No, no tengo ni idea. No. No. No tengo ni idea del tema. No tengo la menor idea de qué se trata. No tengo idea, realmente. No tengo idea ni información acerca del acuerdo. No sé si tiene mucho que ver los medios o no, pero yo creo que es por falta de interés mío. No conozco sobre el tema. No sé. No conozco nada acerca del acuerdo 2034. No tengo conocimiento. Pues no tengo muy claro todo lo que respecta a la ley 2034, pero lo que tengo entendido es que es más o menos lo mismo que han propuesto en la ley 30, que se tumbó pues con las marchas estudiantiles, con la ayuda de la MANE, y pues nada, es más o menos lo mismo. Entonces pues no estoy de acuerdo con que lo pasen ahí como por debajo de cuerda, solo cambiando de unas palabritas para frasear. El acuerdo por lo superior es un acuerdo firmado por el presidente Santos y su gabinete, y lo que tienen son unas propuestas hacia la educación, entre estas como la virtualización. O sea, se busca que muchas regiones, creo que no estoy muy segura, pero que reciban educación vía virtual. Y pues esto es una situación que para llevarse a cabo necesita muchos medios para hacerlo. También busca la privatización, como venderle la universidad, o bueno, las universidades a patrocinadores, y más puntos, son varios puntos en los que pues la universidad pública no está de acuerdo. Lo que entiendo por el acuerdo es que ni siquiera es tan acuerdo ni es tan superior, dado que yo personalmente no he podido enterarme bien del mismo acuerdo, porque estoy en otra carrera, estoy en ingeniería de sistemas para mi caso, pero tengo amigos antiguos de derecho que me han comentado que no es nada beneficioso para nosotros. En el caso de que, hablando en términos económicos, el endeudamiento es mucho mayor. Entonces estamos hablando de una bancarización de la educación, de un derecho fundamental de todo ciudadano. Por lo demás, digamos que no he podido establecer cuál es lo último que sacaron en el acuerdo como tal. O sea, no es mucha la diferencia entre lo que fue la reforma a la ley 30 que logramos tumbar en las marchas estudiantiles en el 2011 a lo que se está pretendiendo imponer por parte del gobierno. ¿Qué opina usted respecto al tema? Pues es que es muy grave, y eso denota en manos de quienes estamos, ¿no? Esto no va para mejor. Ahora sí vamos a hablar de paz, comenzando por una educación así, yo no creo la verdad que esto vaya para buen camino. Sin embargo, pues nosotros seguir en la lucha, seguir en la marcha, no rendirnos y tampoco dejarnos engañar de la manera que pretenden hacerlos a todos y a todas nosotros, porque no solamente son compañeros, sino también a todas las compañeras. Y adelante, fuerza. Bueno, lo que es el acuerdo 2034 es pues principalmente plantear como una privatización de la universidad pública. Hay un tema de virtualización para mayor cobertura, pero pues aún así no se garantiza ninguna buena calidad para llevar virtualmente la educación a, no sé, campesinos, bueno, a las minorías, y cosas concursables de becas para todas las universidades con las mismas condiciones, así tengan diferentes cosas entre las universidades como públicas, privadas y ya. Bueno,
sé sobre los últimos acuerdos que se están haciendo es sobre, principalmente sobre la distribución de recursos en el sector de la educación superior. Son muchos temas relacionados, ¿no? Pero pues en el que más atención le he puesto es que el ICETEX es la entidad que gestiona la gran mayoría de los recursos para distribuirlos en todas las entidades de educación superior. Entonces todos concursan por lo mismo. Pues respecto al acuerdo por lo superior que mencionas, no tengo conocimiento, la verdad. Me quedé atrasado en el tiempo un poco y es lo de la ley 30, y eso se debe a unas dinámicas un poco relacionadas con la educación, y es que la educación debe pensarla, o no deben, tienen más posibilidades de pensársela los mismos estudiantes que las personas que ya no estamos en la universidad. Digamos que el tema laboral te empieza a absorber y te quita todos esos espacios críticos y de pensamiento y de posibilidades de enterarte. Entonces sí siento que los que deben llevar la bandera son más los estudiantes, y que nos cuenten a los demás. El Acuerdo 2034 busca replantear la financiación universitaria mediante la fijación de menos apoyo en cuanto al capital que la universidad recibe del Estado para sustentarse a sí misma. Es decir, la universidad necesita ahora producir más dinero para sostenerse a sí misma y simplemente queda con menos apoyo del Estado, tanto como para financiación de la planta profesoral, del personal administrativo de la universidad, y todo eso queda en manos de los dineros privados que la universidad tiene que buscar cómo hacerse. Andrés Contreras, estudiante de Sociología de la Universidad La Salle y miembro activo de la ASEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, nos explica en qué consiste este acuerdo y la razón por la cual estudiantes a nivel nacional se movilizaron y se sienten inconformes con la implementación de este mismo. Bueno, un poco sobre la movilización del 16 de octubre convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y ahora se enmarca sobre todo en un rechazo fundamental a lo que es el Acuerdo por lo Superior 2034. Bueno, un poco para entender el Acuerdo por lo Superior 2034 hay que entenderlo desde el proceso de la crisis de la educación superior en Colombia, que se viene dando desde hace varios años, y sobre todo fundamentalmente como en el 2011 la reforma a la ley 30, fundamentalmente cuando planteaba unos elementos de privatización a la educación superior, donde el movimiento estudiantil vino a dar unas batallas muy fuertes sobre la crisis de la educación superior, sobre el proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en Colombia. Yo creo que en el marco de eso, el paro nacional del 2011 universitario logra tomar esa reforma que era tan lesiva para la educación superior, que era la reforma de la ley 30. Creo que a partir de ese escenario se forja un escenario de unidad dentro del movimiento estudiantil, que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE. Y bueno, que a partir de eso hay un proceso de construcción de la ley alternativa, que es lo que le plantea el movimiento estudiantil a la sociedad en su conjunto, al pueblo colombiano y sobre todo también al gobierno, en aras de pensar una nueva educación superior en Colombia. Y bueno, que a partir de eso hay un proceso de construcción de ley, que también hay que decirlo que tuvo tanto sus aciertos y sus desaciertos, pero bueno, que en el marco de eso pues el movimiento estudiantil también se parte de unos reflujos que está teniendo. Que sobre esa base hubo algunos elementos que en la construcción de la propuesta de ley de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil citó varios debates públicos al gobierno en cabeza de la ministra de Educación, que en ese momento era María Fernanda Campo, una ministra que siempre fue muy, si se quiere, colocando al movimiento estudiantil, estigmatizándolo, llevándolo a cabo. Que también hay que recordar que en el marco de todo el 2011 hubo un proceso muy fuerte de persecución al movimiento estudiantil, compañeros que fueron muertos como Jean-Pierre Lugo, compañeros de la Universidad Subcolombiana del Oriente que son prisioneros políticos por parte del Estado. O sea, hay todo un escenario real muy fuerte contra el movimiento estudiantil, y básicamente voy a saltarlo muy rápido a lo que es el Acuerdo por lo Superior del 2034 y el proceso de movilización. Lo que el proceso de Acuerdo por lo Superior 2034 es un escenario de política pública que plantea el CESU es el Consejo Nacional para la Educación Superior en Colombia, que plantea esta política pública, una política pública que sigue siendo bastante lesiva a la educación superior, ya que de una u otra forma es un reencauche a la reforma de la ley 30, pero en el marco de lo que es una política pública, que sigue habiendo procesos muy fuertes. El debate que está dando el movimiento estudiantil sobre la crisis de la educación superior en Colombia, un punto muy fuerte es el tema de financiación, en el marco de lo que es el déficit presupuestal. Hoy las universidades públicas
tienen un déficit de 12.5 billones, eso demuestra cómo se están cayendo los techos de la Universidad Nacional de Colombia, varias universidades públicas en Colombia, la crisis que está pasando en términos de profesores, de estudiantes, de su planta, cómo se ha llevado a cabo todo un proceso de déficit y sobre todo de una manera muy clara la negación del Estado de inyección de presupuesto a las universidades públicas. Yo creo que ese es un elemento fundamental, pero yo creo que también no es ajeno a las universidades privadas, es decir, las universidades privadas no estamos por simple solidaridad con los compañeros de la universidad pública, sino que también afecta, es decir, en toda la bolsa de créditos que están los estudiantes, yo creo que no pueden entrar a una universidad pública por el recorte de ingreso de los estudiantes de la universidad pública, tienen que acceder a una universidad privada, o lo que de esa manera ingresan bajo créditos de ICETEX, que no es otra cosa que básicamente de manera muy simple es, tú estudias 5 años pero terminas pagando 10, que es lo que plantean los créditos ICETEX. Lo que hay otro escenario que uno podrá tocar dentro de financiación es el alza de matrículas desmesurado, lo que hay un proceso que en el alza de matrículas de las universidades tiene que justificar junto al ICETEX, pero lo que esto queda verdaderamente en letra muerta. Hoy la alza de matrículas está pasando por encima del IP y digamos lo que está violando todo un proceso real, todo lo de lo que debe ser las universidades privadas. Lo que otro punto muy importante es el tema de la democracia universitaria, la autonomía universitaria, lo que son dos violaciones que se están dando fundamentalmente en la universidad pública, y uno de los casos más emblemáticos en estos últimos días es la institución del profesor Miguel Ángel Beltrán, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, lo que después de ser absuelto por la Fiscalía bajo montajes judiciales, el procurador, digámoslo, de esa manera fascista y neonazi, pues destituyó uno de los mejores intelectuales del marco del pensamiento teórico de lo que es Colombia. ¿Sí? Lo que a partir de ese escenario se viene dando un reflujo del movimiento estudiantil. Lo que es importante tener las violaciones a la autonomía universitaria, donde los estudiantes, por lo menos en lo que es el CESU, queda solo hay el 11% de participación de estudiantes y profesores, y lo que el consejo no lo son elegidos directa o indirectamente. Lo que eso es un escenario para tener en cuenta en el marco del movimiento estudiantil, los marcos de la democracia universitaria, como que más allá de las representaciones, si es que hay representaciones en algunas universidades privadas, también es un elemento que queda en el marco muy superfluo. Lo que básicamente lo que nosotros estamos planteando es que la universidad, tanto pública colombiana, también la universidad privada, tiene que ser dirigida o tiene que tener sus rumbos por la comunidad universitaria, que sean los estudiantes, los profesores, los trabajadores, que son los que mantienen realmente la universidad y que puedan decidir sobre el rumbo de lo que es la universidad. Pero sobre esa base se citó también en estos últimos días al tema de la movilización del 16 de octubre, que de una u otra forma es un escenario fortuito para el movimiento estudiantil. Que a partir de ello la audiencia pública también citada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, donde estuvieron personajes del movimiento estudiantil, también del mismo Congreso, citando también hoy a la ministra de Educación, Gina Parodi, que también sale muy mal parada del SENA, lo que hoy en el marco de educación pues también habría que preguntar casos como los de la Fundación San Martín, que vienen con un proceso de ánimo de lucro, cuál es el papel del movimiento estudiantil en ese marco. ¿Sí? Lo que de esa manera lo que hoy se está viviendo realmente es una crisis muy generalizada de la educación superior en Colombia, que de una u otra manera pone, si se quiere, en peligro la educación, como hoy la viene planteando el movimiento estudiantil, es como bien común, como un derecho fundamental que tenga pleno acceso y garantía. Digamos que no, el movimiento estudiantil no está planteando de acabar la universidad privada, sino la recuperación de la universidad pública, y eso es lo que está pasando muy importantemente. Y si ustedes miran el mismo caso de la universidad distrital, todo un proceso de paro por acuerdos que también eran bastante lesivos, casos de ahí también hay que decirlo, para que no responden realmente al acuerdo, pero que también hace parte de la educación superior, casos de paramilitarismo en las universidades públicas, militarización en las universidades públicas colombianas. Entonces, es decir, hay un proceso muy fuerte real de la educación superior en Colombia, que que el acuerdo por lo superior no es más que otra cosa que el reencauche de la reforma de la ley 30, lo que hoy dice el presidente Santos sobre el tema de las becas, no son más que créditos condenables, ¿sí? La misma forma de cómo hoy el ICETEX, el proceso de financiación de que se debe estar invirtiendo en las universidades públicas y privadas, pues va de caras al escenario del ICETEX, ¿sí? En vez de abrir más cupos para los estudiantes, tanto en las universidades públicas, pues lo que se está diciendo es pasar una inyección al tema del ICETEX, que ya en varios escenarios el movimiento estudiantil ha demostrado que es bastante lesivo. Lo que sobre esa base también hay que señalar hoy el proceso
de militarización de las universidades, los señalamientos y las persecuciones al movimiento estudiantil, compañeros de la Universidad Tecnológica de Pereira, compañeros de la Universidad Nacional. Hay un proceso también muy fuerte de persecución al movimiento estudiantil, creo que es un tema para tenerlo en cuenta, donde nosotros hemos pedido garantías, hemos pedido, pero se nos sigue cada vez señalando más y una persecución cada vez más fuerte al movimiento estudiantil. Creo que esa base es una base muy general de lo que representa la crisis de la educación superior. Yo reitero, el acuerdo por lo superior no es una política pública construida con el movimiento estudiantil, es una política pública construida con el CESU, desde el CESU para el CESU. No tiene una discusión con la comunidad universitaria, sobre eso ya se han, si se quiere, mencionado varios escenarios que lo vienen denunciando lo lesivo que es esta política pública. El mismo rector de la Universidad de Nariño viene señalando que lesivo es el acuerdo con lo superior 2034, varios profesores vienen también señalando que lesivo tiene esto, profesores como ASPU, hay todo un proceso sindical también dentro de los profesores, dentro de los trabajadores, la misma crisis de los trabajadores en el interior de las universidades públicas. Entonces hay todo un escenario muy fuerte de que se está realmente presentando la crisis de la educación superior y que se sigue profundizando. Ese es el debate real. Hoy se sigue profundizando la crisis de la educación superior. El acuerdo por lo superior no representa, si se quiere, una salvación de la educación, una reforma real a la educación superior. Es decir, el presidente Santos ha señalado últimamente el tema de ampliar el escenario de financiación para la educación, pero lo que ese escenario de financiación hoy está siendo desviado a otros entes que están en el marco de la educación, instituciones que no están verdaderamente representando el escenario real para acceder a una educación de calidad, una educación crítica, una educación transformadora, y que en ese escenario pues es un poco lo que se viene presentando. Porque eso que el acuerdo con lo superior también hay que seguirlo estudiando, hay que seguir debatiéndolo, eso que hay que seguir dando un debate muy fuerte con el gobierno, que digamos lo que también la propuesta es todo un escenario de movilización muy fuerte a nivel nacional con el movimiento estudiantil, y digamos lo que de esa manera pues el llamado que hacemos al conjunto de la comunidad universitaria, a los estudiantes de universidades públicas y privadas, es a generar un proceso muy fuerte de movilización al interior de las universidades, a generar un proceso de organización, de educación con los demás estudiantes, que hay que ampliar ese escenario. Eso fue un poco lo que nos pudo dar la ganancia en el 2011, fue derrotar la reforma de la ley que no solamente se movilizaban estudiantes, sino también eran los profesores, los trabajadores, las familias, con el conjunto del movimiento social y popular. Que eso hay que tener en cuenta, creo que es un escenario muy importante, que en eso hoy se está parando más o menos o viene ubicándose el movimiento estudiantil. Es en una fuerte movilización de rechazo al acuerdo por lo superior 2034, ya hemos señalado que este acuerdo no es una política pública construida por el conjunto de la comunidad universitaria, y en ese sentido pues hacemos un llamado muy fuerte de movilización al conjunto de la sociedad colombiana. Es fundamental, los jóvenes, los estudiantes en su conjunto no están informados sobre el acuerdo por lo superior 2034, que hay un escenario muy fuerte también de no poder, si se quiere, observar cuál es el escenario de cómo se está implementando el acuerdo por lo superior 2034. El acuerdo por lo superior 2034, como política pública ya se viene aplicando en universidades públicas y privadas, y lo dice la misma ministra de Educación, es sobre reformas, estatutos, sobre el escenario más local de las universidades. Que sobre esa base la gente a veces no se da cuenta de cómo se va implementando esto, ya que ha sido fragmentadamente. Que sobre eso hay un papel que la gente no tiene el suficiente nivel de información. Que otro papel fundamental es que muchas veces hasta que el estudiante no ve cuál es la crisis de la educación superior real, hasta cuando no se le cae el techo en la universidad, hasta que no hay una planta de profesores, hasta que hoy tenemos profesores buceta que no son profesores que tienen que estar en un lado, tienen que estar en el otro, pero no te pueden, si se quiere, generar un real proceso de estudio más allá del aula de clase. Que hay todo un proceso real que es importante tener en cuenta, que yo no quiero que sea porque los estudiantes no quieran o no sepan saber qué es el acuerdo por lo superior, sino la forma también en cómo se está implementando, pues no permite que todo el conjunto del estudiantado lo pueda saber. Si uno recuerda la reforma de la ley 30, creo que eso es una ganancia del movimiento estudiantil, y que sobre formas muy creativas pudo expresar la forma de cómo era afectada la ley 30, que sobre esa base se logró movilizar. Yo creo que las mejores movilizaciones que ha tenido el movimiento estudiantil, que la gente fue entendiendo cuál era el proceso de privatización de la educación, de cómo esto se convertía en mercancía y cómo esto se perdía, y cómo su educación superior ya iba a ir en detrimento, y eso también incluso por el mismo trabajo. Creo que eso es fundamental. Creo que el papel incluso de los mismos medios de comunicación es importante tenerlo en cuenta. Los medios de comunicación no son neutrales, hoy los medios de comunicación reales como Caracol, como
RCN, como City TV, como periódicos como El Tiempo, digámoslo, juegan a unos intereses de poder, a unos grupos de poder, que son los grupos de poder que básicamente han tenido a Colombia en un estado de antidemocracia, de desigualdad constante, de pérdida de derechos, y creo que la base de eso pues ha estado el conjunto de la sociedad colombiana. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos, los medios de comunicación hoy juegan un papel muy importante de poder coercionar, subjetivamente a las personas, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo resaltaría mucho el papel que juegan los medios de comunicación alternativos, populares, lo que sobre esa base también nos ha servido mucho al conjunto del movimiento social y popular, al movimiento estudiantil, de una forma también de poder informar a las personas de otra forma, de poder incluso hacer denuncias, lo que eso se demostró en el 2011, en el último paro agrario de los campesinos. Lo que yo resaltaría ese papel, y sobre todo creo que en el marco de un proceso de paz también hablar sobre los medios de comunicación, y se está hablando, es importante, es fundamental, porque esto tiene que jugar muy importante un papel sobre la sociedad colombiana. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación para la sociedad en su conjunto? Laura Restrepo, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, también nos brinda información sobre el tema. Buenas tardes, soy Heidi Estupiñán. Me encuentro con una estudiante de la Universidad Nacional inscrita en la Facultad de Derecho. Ella tiene mucho conocimiento sobre el Acuerdo 2034. Nos va a contar qué conoce sobre el acuerdo y de qué manera puede afectar a la comunidad colombiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco por la entrevista. Entonces quiero comentarles que el Acuerdo por lo Superior 2034, este es un documento que creó el Consejo Nacional de Educación Superior, CESO, y el cual presentó el gobierno en el año 2011, y que el movimiento estudiantil, gracias a su organización y la sociedad colombiana, lograron vencer en ese año. Sin embargo, este año presentan nuevamente el 4 de agosto el documento planteando una privatización de la universidad, de las universidades públicas, dejando de lado los aportes que podemos hacer no solo como estudiantes, sino como universidad. El gobierno en reiteradas ocasiones insiste en que el CESO es un órgano muy democrático, pero solo en este grupo se encuentran 2 estudiantes que nos representan. ¿Cómo pueden decir que es algo democrático? En primer lugar. En segundo lugar, esta es una reforma completamente ajena a nosotros. Sin embargo, el gobierno insiste en plantear un modelo de universidad privada, proponiendo que las universidades deben ser creativas en los recursos y que debemos pagar por ello por medio de impuestos, las matrículas y un gravamen para los egresados de la universidad. A lo cual nosotros, los estudiantes, debemos decir que no. Es fundamental que como estudiantes nos organicemos para decirle no a esta reforma y más bien insistir en que se debe aumentar la cantidad de dinero que se está invirtiendo en las universidades para que la educación que nosotros tenemos ahorita sea mejor y que no tengamos, como siempre, un déficit de dinero, una falta de recursos de capital y que no permite que nosotros como estudiantes podamos avanzar. Por eso, como estudiante, digo a los padres, a los que no estén estudiando, a toda la comunidad colombiana, que se organice, a la MANE, que tenemos que todos unirnos, para no permitir que esta ley se lleve a cabo, que esta reforma salga, porque nos va a perjudicar no solamente a los que estamos estudiando ahorita, sino que a los que van a entrar en un futuro. Yo en este momento puedo estar estudiando y puedo salir. Los que van a entrar a futuro son los que van a estar más perjudicados. Entonces les digo a los padres de familia, a los profesores, a toda la comunidad colombiana, que se organice y que no permita que esta reforma se lleve a cabo, se dé. Muchas gracias. ¿Podrías decirnos por qué razón las personas no conocen sobre esta ley? Porque pues estuvimos precisamente en la universidad en la Universidad Nacional haciendo unas entrevistas y resulta que del 100% de las personas que entrevistamos solamente un 2% conocía o había escuchado algo sobre esta ley. ¿Esto por qué se da? Bueno, disculparán la palabra, pero pienso que la gente es ignorante.
y que la gente es muy indiferente hacia lo que pasa y que solamente se enfocan en ellos mismos y no son capaces de ver lo que está pasando. Ellos pueden haber escuchado la reforma 2034, pero no saben de qué se trata, qué es, y como que no les interesa porque la gente es muy indiferente. Desgraciadamente en el país la gente solamente se preocupa por sí mismas y no por lo que pasa en general. ¿Cree usted que de pronto falta más comunicación por parte de los medios o qué es lo que está sucediendo? Porque realmente es algo que nos afecta a todos. Puede que no seamos los que estamos estudiando, pero un primo, un sobrino, alguien puede necesitar de estas universidades. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Bueno, considero que claro que es fundamental que la opinión pública dé a conocer esta información, y es que considero que no la dan a conocer porque saben que obviamente es algo que nos afecta y que si ellos llegan a hablar sobre esto van a hacerlo por encimita, que van a hacerlo como una forma, van a pintarnos un paraíso sabiendo que no es así. Entonces obviamente la opinión pública lo único que va a decir es la reforma 2034, mostrar como el lado positivo que ellos le ven a esta reforma, y no es así. Nosotros los estudiantes debemos organizarnos y también buscar la forma de que todo el mundo conozca esta reforma a fondo y sepan lo que está pasando, porque es muy importante y muy delicado que no conozcamos esta ley.